Partimos de un modelo que recoge los gastos e ingresos de un evento. Ambos conceptos están desglosados en distintos apartados y se encuentran relacionados mediante fórmulas. Por defecto, Excel identifica una celda con una referencia a su columna y a su fila. Lo podemos ver en el campo Cuadro de nombres. Al seleccionar una celda, aparecen sus coordenadas en esa posición. Sin embargo, existe la posibilidad de asignar un nombre descriptivo a una celda o a un rango de celdas. Este nombre puede ser utilizado en cualquier operación y facilita su manejo y la lectura de las fórmulas. Así, por ejemplo, a la celda que contiene el total de gastos le hemos asignado el nombre local. De la misma manera, se ha procedido con el resto de apartados del concepto gastos. Como la fórmula que suma todos los gastos fue escrita antes de asignar los nombres, Excel utilizó sus referencias clásicas, columna y fila. Aquí se aprecia que, aun no siendo complicado saber qué estamos calculando, se haría necesario desplazarnos a las celdas mencionadas para identificar los conceptos económicos sumados. Si volvemos a introducir la fórmula, el programa incluye los nombres de las celdas a medida que las seleccionamos. En la barra de fórmulas podemos ahora leer una expresión bastante más clara que la inicial. A continuación, vamos a definir con un nombre los totales del apartado Ingresos. Seleccionamos la celda del total de entradas. En la ficha Fórmulas, grupo Nombres definidos, desplegamos el botón Asignar nombre a un rango y elegimos la opción Definir nombre. Dentro del cuadro de diálogo damos nombre a la celda, Entradas. En ocasiones, si el nombre contiene caracteres no válidos, por ejemplo un espacio en blanco, el programa muestra un mensaje de error. En el último campo vemos la forma en la cual es manejada la celda, por defecto como una referencia absoluta. En el caso de asignar nombre a un rango de celdas, es posible que tengamos que cambiar este tipo de referencias a relativas. Otro método para dar nombre consiste en seleccionar la celda, por ejemplo, la celda relativa al total de ventas, situar el cursor en el cuadro de nombres, escribimos el nombre, ventas, y finalizamos con la tecla Enter. Quizás la manera más completa, por la información y posibilidades que ofrece, se realiza a través del administrador de nombres.
Permite gestionar los nombres de todo el documento y, por supuesto, crear uno nuevo. La última celda se va a llamar patrocinio y en este caso tenemos que cambiar la referencia. Al situarnos en la celda con el total de ingresos, vemos que ocurre lo mismo que con los gastos. Al asignar los nombres después de haber escrito la fórmula, el programa no los utiliza. En lugar de reescribir la fórmula, podemos entrar en la opción Aplicar nombres dentro del cuadro de diálogo. Marcamos los nombres que queremos utilizar en las fórmulas y al hacer clic en aceptar, el programa sustituirá las referencias a esas celdas en cualquier parte de la hoja por sus respectivos nombres. En la barra de fórmulas comprobamos el resultado. En ciertas ocasiones puede resultar confuso visualizar las relaciones existentes entre fórmulas y datos dentro de un modelo. En hojas de cálculo extensas, que conocemos poco o con fórmulas complejas, el encontrar la causa de un error o entender un resultado puede llevarnos mucho tiempo. Vamos a utilizar una serie de opciones que nos facilitarán este tipo de tareas. La celda E5 contiene la fórmula para calcular el total de ingresos. Para localizar rápidamente las celdas que intervienen en el cálculo, nos situamos en la celda y en la ficha Fórmulas hacemos clic en Rastrear precedentes. El programa traza unas flechas señalando las celdas que están influyendo en el cálculo. Para eliminar estas flechas, hacemos clic en el botón Quitar flechas. Si hiciéramos un doble clic en el botón Rastrear precedentes, se nos muestra un segundo nivel de precedencia, donde vemos las celdas implicadas en los resultados de las celdas de primer nivel. El botón Rastrear dependientes se ocupa de mostrar las celdas que se ven afectadas por la celda que hemos previamente seleccionado. Al hacer clic en ese botón, estando situados en la celda de total de gastos por local, se nos identifican las celdas dependientes. Aquí comprobamos cómo el total general de gastos depende del valor de gastos por local, así como uno de los cálculos porcentuales situados en la parte inferior de la hoja. Cuando una celda muestra un mensaje de error, no siempre lo detectamos al ver la expresión en la barra de fórmulas. La opción Rastrear error en comprobación de errores traza gráficamente las relaciones de la celda
y facilita la detección de estos errores. En este caso, el denominador ha sido utilizado con una celda en blanco. Nos colocamos en la barra de fórmulas y hacemos la corrección. Supongamos ahora que hemos cometido un error en la entrada de un valor. Por ejemplo, en lugar de escribir un 0 en el número de entradas, tecleamos al final una letra O. Si nosotros apreciáramos el error en la celda correspondiente al total, podríamos hacer el seguimiento de la siguiente forma. Nos colocamos en la celda con el mensaje de error y en la opción dentro de la ficha de fórmulas Evaluar fórmula, podemos resolver paso a paso la ejecución de la fórmula. De esta forma, podemos hacer un seguimiento más directo y ver en qué momento de la misma se produce el error. Este método se hará más necesario cuanto más largo y complejo resulte el cálculo. Corregimos el error y la fórmula actúa correctamente. Otra forma de distinguir rápidamente los valores de las fórmulas y ver la estructura de la hoja es haciendo clic en el botón Mostrar fórmulas. Alterna entre los dos modos de visión. En lugar de mostrarse los resultados, las celdas muestran las fórmulas que los originan. Para realizar anotaciones que expliquen y documenten cualquier aspecto del modelo, disponemos en la ficha de revisar de opciones para manejar comentarios. Seleccionada la celda de interés, hacemos clic en Nuevo comentario e introducimos el contenido. Podemos aplicar características de formato así como modificar su tamaño y su posición. La celda presenta un discreto triángulo rojo en la esquina superior derecha y el comentario se hace visible al situar el cursor sobre la celda. También podemos eliminar o modificar el comentario a través del botón derecho.